Es 11 de diciembre y como cada año las calles de la Ciudad de México reciben a miles de peregrinos en su camino a la Basílica de Guadalupe, y para proteger la integridad de estos peregrinos es que se disponen de distintos operativos. Veamos en qué consisten. Desde temprana hora, peregrinos de distintos estados de la República y de las 16 delegaciones de la Ciudad de México comenzaron a llegar en bicicleta, automóvil o caminando a la Basílica de Guadalupe, como Mauricio, quien caminó durante 3 días desde Puebla solo para pedirle a la Virgen que lo ayude a dejar las adicciones. Hacer una promesa, ¿no? Más que nada, porque pues es triste vivir en las drogas, en vicios, ¿no? Se le viene a pedir que me ayude, ¿no? A salir de ahí, de donde se está, ¿no? Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó 3.094 policías en 398 vehículos, los cuales se mantuvieron en las inmediaciones de la Basílica desde el pasado viernes. Tras continuar las horas, los peregrinos seguían llegando, algunos ya con dificultades para caminar, pero la fe era más grande. Hubo quienes al acercarse al templo iniciaron su recorrido en rodillas, sin importar el cansancio y con el objetivo de agradecer. Es una devoción muy grande que le tengo a la Virgen y le vengo a cumplir lo que le prometí. ¿Vale la pena? Mucho. ¿Qué es para ti venir a agradecerle, estar aquí frente a ella? Un amor infinito que no puedo explicarle. Al ser tantas las personas quienes llegarían al templo, autoridades capitalinas establecieron un operativo de vigilancia por medio del C2 móvil, que fue el centro de mando para todo el C5 y desde donde se hizo el monitoreo de las cámaras de videovigilancia desde la Basílica. De igual forma se instalaron 2 módulos de Locatel para apoyar en la búsqueda de localización de personas, carpas de atención médica y ambulancias, las cuales operaron desde las 7 horas del lunes 11 de diciembre hasta las 17 horas del martes 12. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.